Hola chicos, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexud, donde estamos dándole solución a los ejercicios de la etapa número 3 que nos habla sobre disoluciones, ácidos y bases. Si no se han suscrito a nuestro canal, vayan primero a la campanita para que se suscriban y estén al pendiente de todas las notificaciones que les pueden estar llegando sobre todo el contenido que tenemos aquí disponible en nuestro canal. Vamos a darle solución al ejercicio número 2. Este es el ejercicio 2, donde nos piden completar la tabla con características de los ácidos y de las bases. Es un ejercicio que se parece al ejercicio número 1, pero en este ejercicio número 2, que está ubicado en la página 85 de nuestro libro, nos piden que lo hagamos en base a las teorías de Arrhenius y las teorías de Lowry. En base a estas teorías, que fueron de los primeros científicos que nos empezaron a describir tanto a los ácidos como a las bases, entonces en base a sus investigaciones, en base a sus conclusiones, vamos a ir colocando características que tienen los ácidos y características que tienen las bases, de acuerdo a lo que ellos nos mencionaban para poderlos ir definiendo. Ácido. Arrhenius nos decía que un ácido, que fue el primero que empezó a investigar a los ácidos, a poderlos describir, ¿sí? Nos decía que los ácidos son sustancias que poseen iones hidronio. Es lo que nos decía Arrhenius, que los ácidos poseen iones hidronio y que como los ácidos poseen iones hidronio, entonces nos decía que las bases poseen iones hidróxido, y es algo que seguimos utilizando en química para identificar algunos compuestos, ¿sí? Podemos decir que la mayoría de las sustancias que son ácidas van a tener al principio al hidrógeno, y la mayoría de las sustancias que son bases van a tener como anión al OH. En base a Arrhenius, sí, todavía podemos nosotros seguir clasificando a muchas de las sustancias químicas, a la mayoría de ellas. Si por ejemplo, si nosotros vemos HCl, al ver que tiene H al principio, yo inmediatamente lo puedo clasificar como un ácido, porque Arrhenius me dice que los ácidos son sustancias que poseen iones H+, que tienen al catión hidronio. Entonces yo veo HCl, lo veo como catión, entonces digo, es un ácido. Las bases son sustancias que poseen iones hidróxido, entonces si yo veo una sustancia química que tiene como anión al hidróxido, entonces quiere decir que es una base. Es un postulado que todavía nosotros podemos utilizar para clasificar sustancias químicas. Los ácidos tienen al ion H+, y las bases tienen al ion OH, pero tiene sus excepciones. Por eso entonces viene después Lowry, ¿sí? Y entonces me lo define de otra manera. Un ácido me dice que ahora es una sustancia donadora de protones. Dona protones H+. Seguimos trabajando con el ion hidronio. Pero Lowry me dice que entonces un ácido es una sustancia que es capaz de donar ese ion hidronio. Entonces, por ejemplo, otra vez tenemos el HCl. Si el HCl es capaz de donar al hidrógeno, entonces quiere decir que es un ácido. Y como si es capaz, entonces sí es un ácido. Pero ahora las bases son las que tienen mucho cambio. Las bases ahora Lowry me las define como que son sustancias que aceptan protones. Ya no lo hace en base al OH, lo hace en base al mismo hidrógeno. Pero las bases van a ser sustancias que son capaces de aceptar protones. Y es por eso que vamos a ver bases que no necesariamente tienen al ion OH, como lo es el amoníaco o el ion amonio. Vamos a poner mejor al amoníaco. El amoníaco es una sustancia que es capaz de aceptar iones. Vemos que acá el hidrógeno está del otro lado. Incluso, ¿verdad? Es una sustancia que es capaz de seguir aceptando iones hidrógeno, y por lo tanto entonces es una sustancia que se está comportando como una base.
Es entonces aquí donde nos explicamos cómo sustancias que no tienen OH también pueden ser consideradas como bases. Entre estas teorías también nos mencionaban, por ejemplo, que el ion hidronio, el ion hidrógeno, se libera en contacto con el agua. Por ejemplo, quiere decir entonces que cuando yo un ácido lo pongo en contacto con el agua, se va a ionizar y vamos a estar liberando entonces los iones hidrógeno. Igual el ion OH se puede llegar a liberar cuando está en contacto con el agua. También las bases, cuando entran en contacto con el agua para formar alguna solución acuosa, los iones OH también se van a ionizar y se van a liberar en cuanto entren en contacto con el agua. Nos hablan también de estas propiedades químicas que ya habíamos mencionado, que esta liberación y esta donación de protones es lo que me va a permitir que los ácidos reaccionen con las bases y que las bases reaccionen con los ácidos, ¿verdad? Es otra de las características que podemos mencionar y que también estas teorías de Arrhenius y de Lowry nos estaban explicando. Los ácidos reaccionan con las bases reaccionan con los ácidos. Otra de las características, en base al ion hidrógeno, se va a neutralizar con el ion de las bases. El ion hidronio se neutraliza con el ion OH, aquí nos falta un menos, OH menos, para formar agua. Cuando ocurre esta reacción química entre las bases y los ácidos, entonces vamos a tener que el ion de los ácidos se va a neutralizar con el ion OH y es ahí de donde obtenemos el agua. Se forma el agua. Igualmente el ion OH entonces se neutraliza con el ion hidronio para formar agua. Entonces el ion hidróxido se neutraliza con el hidrógeno positivo para formar agua. H más OH me da ese H2O que conocemos nosotros en el agua. Por eso el agua es una sustancia neutra. El agua tiene H y tiene H y tiene OH. No la podemos clasificar como un ácido ni como una base. Tiene ambos iones y por eso el agua es una sustancia neutra. En la reacción ácido-base, el ácido transfiere el protón. Como ya nos habían dicho aquí, ¿verdad? Los ácidos son donadores de protones y cuando ya los estamos sometiendo a una reacción química, en estas reacciones ácido-base, el ácido es el que va a transferir el protón. Y en la reacción ácido-base, la base es la que va a ser capaz de aceptar a ese protón. Al reaccionar con las bases, el anión del ácido será parte de la sal formada. Dijimos que cuando obtenemos una reacción ácido-base, aparte de que obtenemos agua, vamos a obtener una sal. ¿Y cómo se obtiene esa sal? Esa sal se va a formar con el anión del ácido. El anión del ácido será parte de la sal que se va a estar formando. Y entonces al reaccionar con los ácidos, las bases, el catión de la base será entonces también parte de la sal que se va a estar formando. Por ejemplo, todo esto que acabamos de decir, si tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, ¿qué es lo que se va a estar formando? La base, aquí me dice, la base acepta el protón. La base sí acepta el protón y por eso se forma agua. H2O, ya lo habíamos mencionado también, ¿verdad? El ion H se une con el OH, se neutraliza y forma agua. Pero aparte del agua se va a formar una sal. ¿Y cómo se forma la sal? Se va a formar con el anión del ácido. Este cloruro que tenemos aquí es el anión del ácido y se va a formar con el catión de la base. Este sodio que tenemos aquí es el catión de la base. Entonces, catión primero y luego anión. Se forma la sal del cloruro de sodio. Entonces aquí estamos comprobando
todo eso que nos estaban platicando, estas teorías de Arrhenius y también de Lowry, cómo es que se dan las reacciones entre ácidos y bases y qué es lo que está sucediendo en ellas. Con eso entonces terminamos las características de los ácidos y bases en base a estas teorías. Si este video te ayuda a comprender mejor los temas, regálanos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que estés bien atento al contenido que tenemos disponible. Muchas gracias.